Al llegar esta anciana de 90 años a la prisión, todas las rehenes se burlaron de ella, pero por lo aterrador que hizo todas querían mantenerse alejado de ella. En un mundo marcado por la crueldad y la injusticia, donde la luz de la esperanza parece extinguirse en medio de las sombras del sufrimiento, emerge una historia de coraje, redención y amor inquebrantable. Es la historia de Lorena, una anciana de 90 años, cuya vida se convirtió en un viaje épico a través de los abismos más oscuros de la humanidad hacia las alturas más elevadas del espíritu humano. Su historia es un testimonio de la capacidad del ser humano para encontrar fuerzas en los lugares más inesperados, para resistir incluso cuando todo parece perdido y para encontrar la luz en medio de la oscuridad más profunda. Acompáñanos en este viaje asombroso a través de la vida de Lorena, donde descubriremos el poder transformador del amor, la redención y la resiliencia humana. Esta es la historia de Lorena, una historia que nos desafía a creer en la posibilidad de la esperanza incluso en los momentos más sombríos. En los vastos pasillos de una antigua mansión, Lorena, una mujer de 90 años, pasaba sus días envuelta en la sombra de la soledad. Sus hijos, Tomás y Martín, dos hombres arrogantes y ambiciosos, habían perdido toda conexión con el amor y la gratitud. Habían crecido bajo el cobijo de una fortuna amasada por Lorena y su difunto esposo, Javier, quien había dejado este mundo unos años atrás. Pero la muerte de Javier marcó el inicio de un declive en la vida de Lorena, un declive que culminaría en un abismo de traición y dolor. Tomás y Martín, impulsados por la codicia y la sospecha, comenzaron a acosar a su madre, convencidos de que ella ocultaba más riqueza de la que admitía. Los hermanos, cada uno con sus propias características marcadas, mostraban un comportamiento que reflejaba su personalidad y sus motivaciones profundas. Tomás, el mayor de los dos, era un hombre de semblante duro y gestos bruscos, cuya ambición desmesurada lo impulsaba a buscar sin descanso cualquier indicio de la supuesta fortuna oculta de su madre. Por otro lado, Martín, el hermano menor, era más astuto y manipulador, moviéndose en las sombras con maestría para alcanzar sus objetivos. Su rostro, siempre adornado con una sonrisa falsa, escondía la verdadera malicia de sus intenciones. Demandaron que entregara todo, pero Lorena se negó, aferrándose a lo poco que le quedaba de sus días de esplendor junto a su amado Javier. Lorena, por otro lado, era un retrato de dignidad y resistencia, una mujer de mirada serena pero firme, cuyo amor por su difunto esposo la sostenía en los momentos más difíciles. Su negativa a ceder ante las demandas de sus hijos era un acto de valentía y determinación, una demostración de que su integridad y su honor no estaban a la venta. Cada gesto de Lorena, cada palabra pronunciada con convicción, revelaba la fortaleza de su carácter y la profundidad de su amor por aquellos que ya no estaban. La negativa de Lorena desencadenó una tormenta de amenazas y violencia por parte de sus hijos, quienes la trataban con desprecio y crueldad, como si fuera una intrusa en su propio hogar. Los ataques verbales y físicos de Tomás y Martín reflejaban su desesperación y su rabia al enfrentarse a la obstinada resistencia de su madre. Cada golpe, cada insulto, era una manifestación de su frustración ante la imposibilidad de doblegarla a su voluntad. Sin embargo, en medio de la oscuridad de su trato hacia ella, Lorena permanecía imperturbable, como un faro de luz en medio de la tormenta, recordándoles con su dignidad inquebrantable que el amor y el respeto no se compran con oro ni se imponen con violencia. La anciana Lorena, consumida por la tristeza y la desesperación, se refugiaba en el santuario de sus recuerdos, evocando tiempos pasados de felicidad y amor. Cada detalle de su rostro arrugado contaba la historia de una vida marcada por la lucha y la perseverancia, pero también por la devastación y el dolor. Sus ojos, una vez brillantes con la chispa de la juventud, ahora reflejaban el peso de los años y las penurias sufridas. Sin embargo, detrás de esa apariencia frágil se escondía una fuerza interior indomable, una determinación férrea que se negaba a sucumbir ante las adversidades. Pero incluso esos momentos de consuelo se veían empañados por la oscuridad de la realidad presente. Una realidad en la que sus propios hijos conspiraban en su contra. Con el tiempo, la paciencia de Tomás y Martín llegó a su límite.
Decidieron deshacerse de su madre de una vez por todas, pero no con un simple acto de violencia. No, planeaban algo mucho más retorcido y despiadado: internar a Lorena en un asilo y hacerla pasar por una mujer senil y olvidada, para luego abandonarla a su suerte. El asilo San Jorge, un lugar remoto y sombrío en las afueras de la ciudad, fue el destino final de Lorena. Allí, entre los muros opresivos y los corredores oscuros, descubrió el horror que aguardaba a los ancianos más vulnerables. El trato inhumano, la negligencia y el abuso eran moneda corriente en aquel lugar, donde los gritos de los desamparados caían en oídos sordos. En medio de la desesperación y el sufrimiento, Lorena se encontró con Rudy, un enfermero cuya presencia inspiraba temor y desconfianza. Sus ojos fríos y su mirada penetrante ocultaban secretos insondables, y Lorena intuyó que detrás de esa fachada de cordialidad se escondía un mal aún mayor. Las noches en el asilo eran un torbellino de pesadillas para Lorena. En más de una ocasión, despertó sobresaltada, sintiendo la presencia ominosa de Rudy acechando en las sombras de su habitación. Los intentos de Lorena por alertar al personal del asilo sobre las intenciones siniestras de Rudy cayeron en oídos sordos, pues la anciana era vista como poco más que una vieja demente que hablaba delirios. Un fatídico encuentro en la oscuridad selló el destino de Lorena y Rudy. En una noche de tormenta, cuando el viento aullaba como un lamento en las paredes del asilo, Rudy se abalanzó sobre Lorena con la intención de silenciarla para siempre. Pero lo que Rudy no esperaba era la fuerza y la determinación de la anciana, quien, armada con el coraje de los desesperados, se defendió con uñas y dientes. En un giro del destino, fue Lorena quien infligió un golpe mortal a Rudy, poniendo fin a su reinado de terror. Sin embargo, la justicia no fue amable con Lorena. Condenada por homicidio, se encontró tras las rejas de una prisión, un mundo cruel y despiadado donde la supervivencia era una lucha diaria. Pero Lorena no era una mujer que se doblegara fácilmente ante la adversidad. Con cada día que pasaba en prisión, su espíritu se fortalecía y su determinación se intensificaba. Encontró aliados inesperados entre las reclusas, mujeres cuyas historias de injusticia y sufrimiento resonaban con la suya. Una de esas aliadas fue Marta, una mujer valiente cuya amistad se convirtió en un rayo de luz en la oscuridad de la cárcel. Juntas, buscaron la verdad y lucharon por la justicia que tanto merecían. Con la ayuda de un abogado dedicado, comenzaron a desentrañar los oscuros secretos que habían llevado a Lorena a su destino trágico. La investigación reveló una red de corrupción y malicia que se extendía mucho más allá de las paredes de la prisión. Rudy resultó ser un criminal de la peor calaña, un estafador y un asesino que había sembrado el caos y el sufrimiento por doquier. Los hijos de Lorena, quienes habían sido cómplices de sus crímenes, fueron finalmente llevados ante la justicia y condenados por sus acciones. Con su libertad recobrada, Lorena se enfrentó a un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en su vida que sería marcado por el amor y la redención. Con su fortuna, fundó un asilo que brindaba amor y cuidado a los ancianos más necesitados, un refugio de luz en medio de la oscuridad. Su generosidad y su bondad la convirtieron en un símbolo de esperanza y compasión, una inspiración para todos aquellos que habían conocido el peso del sufrimiento y la injusticia. Al final de sus días, Lorena encontró paz y redención, sabiendo que su legado perduraría en los corazones de aquellos a quienes tocó con su luz. Y así, la historia de Lorena, la anciana que renació de las sombras, vivió en la memoria de todos aquellos que fueron testigos de su increíble odisea de luz y redención. Su nombre sería recordado como un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y el poder del amor para superar incluso los desafíos más oscuros y aparentemente insuperables. La historia de Lorena nos sumerge en un torbellino de emociones y experiencias que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento humano, la resiliencia del espíritu y el poder transformador del amor y la redención. En primer lugar, la historia de Lorena nos confronta con la cruda realidad del abuso y la traición dentro de la propia familia. El comportamiento despiadado de sus hijos, Tomás y Martín, nos recuerda que el lazo sanguíneo no garantiza la lealtad ni el amor.
Es un recordatorio doloroso de que, a veces, aquellos a quienes más deberíamos poder confiar son los que nos causan el mayor daño. Esta realidad nos lleva a cuestionar las nociones tradicionales de familia y a reconocer que el verdadero vínculo se forja a través del respeto mutuo, la empatía y el cuidado genuino. Asimismo, la historia de Lorena nos enfrenta a la brutalidad de las instituciones que deberían proteger a los más vulnerables. El asilo, ese lugar que debería ser un refugio de paz y cuidado, se convierte en una prisión de tormento y desesperanza. La negligencia del personal, la crueldad de algunos individuos y la falta de atención a las necesidades básicas de los residentes reflejan una sociedad que ha perdido de vista su deber moral de cuidar a sus miembros más frágiles. Nos invita a cuestionar nuestros sistemas de atención a la tercera edad y a abogar por un cambio real que garantice la dignidad y el respeto de todos los ancianos. Sin embargo, a través de la oscuridad de la historia de Lorena brilla un rayo de esperanza. Su valentía, su determinación y su capacidad para enfrentarse al mal con coraje nos inspiran a creer en la fuerza del espíritu humano. A pesar de enfrentarse a la traición y la injusticia, Lorena nunca perdió la fe en sí misma ni en la posibilidad de un futuro mejor. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de luz que puede guiar nuestro camino hacia la redención. Además, la amistad entre Lorena y Marta nos recuerda el poder sanador del apoyo mutuo y la solidaridad. En un mundo donde la soledad y el aislamiento pueden parecer abrumadores, su vínculo nos muestra que nunca estamos solos en nuestras luchas. La amistad verdadera puede ser un faro de esperanza en medio de la tormenta, ofreciendo consuelo, fuerza y compañía en los momentos más difíciles. Finalmente, la historia de Lorena nos desafía a reflexionar sobre el significado último de la redención. A través de sus acciones y su bondad, Lorena encuentra una forma de trascender el dolor y la injusticia que ha sufrido. Su capacidad para perdonar, para buscar la paz y el bienestar de los demás, incluso después de todo lo que ha pasado, nos muestra que la verdadera redención no proviene de la venganza o el resentimiento, sino del amor y la compasión. Nos enseña que, incluso en medio de la adversidad más oscura, siempre hay espacio para la esperanza, la curación y el perdón. En última instancia, la historia de Lorena es un recordatorio conmovedor de la fuerza del espíritu humano para enfrentar los desafíos más desgarradores y encontrar el camino hacia la luz. Nos inspira a mirar más allá de nuestras propias luchas y a encontrar significado y propósito en nuestras experiencias más difíciles. Y nos recuerda que, aunque el camino hacia la redención puede ser largo y difícil, siempre vale la pena luchar por un mañana más brillante. Lorena, con su coraje y su bondad, nos deja un legado de esperanza y nos desafía a seguir su ejemplo en nuestro propio viaje hacia la verdad, la justicia y el amor.